Un concepto muy importante con los triángulos es la idea de triángulos semejantes, o sea, la semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes. Si dos triángulos son semejantes, entonces puedo pasar lo que sé de un triángulo conocido, a otro triángulo desconocido. Y es un método que se utiliza mucho para agrimensura, para saber alturas de cosas, de árboles, de edificios, etc. Porque puedo, con un triángulo pequeño, medirlo, saber lo que pasa y después pasar esta información a un triángulo grande que no puedo medir directamente. Bien, dos triángulos son semejantes si sus ángulos son iguales. Por lo tanto, para saber si dos triángulos son semejantes, voy a tener que saber si hay ángulos iguales o no. Tenemos aquí estos dos triángulos, tienen la misma forma, esto es lo que también quiere decir semejantes, pero, y esto es porque tienen los tres ángulos iguales. Los ángulos de un triángulo son los mismos que los ángulos del otro triángulo. Entonces, si esto pasa, es cuando tenemos dos triángulos semejantes. Pueden tener diferente tamaño, pero tienen la misma forma. No siempre es fácil ver que tienen la misma forma. Por ejemplo, aquí también estos dos triángulos son semejantes, tienen la misma forma, pero como uno está volteado respecto al otro, no se ve tan claro. Bien, pero entonces para saber si dos triángulos son semejantes no es cuestión de mirarlo y pues sí, parece que sí, sino es cuestión de establecer si hay igualdad de los ángulos de uno con respecto a los ángulos del otro y si lo hay, son semejantes y si no, no. Vamos a ver aquí una serie de, digamos, trucos, algunas maneras habituales para poder establecer la igualdad de ángulos y por lo tanto la semejanza de triángulos. Vamos con el primero. El primer truco es que dado que los tres ángulos de un triángulo suban 180 grados, pues si A más B más C suban 180 y el otro triángulo A' más B' más C' suban 180, si puedo establecer que A es igual a A' y que B es igual a P', entonces automáticamente C es igual a C'. Es decir, para ver si los tres ángulos de uno son iguales a los tres ángulos de otro, realmente solo necesito saber si dos son iguales. Y si sé que los dos, los que me sean más fáciles, son iguales, el tercero automáticamente también lo será. Ese es el primer truco. Segundo, vamos a ver una serie de casos habituales. Este es uno. Tenemos los triángulos ABC y tenemos el triángulo ADE, denotamos con letras mayúsculas los vértices y diciendo los tres vértices denotamos el triángulo. Y el triángulo A en el vértice A tiene un ángulo A, en el vértice B un ángulo B y en el vértice D un ángulo D, en este caso. Bien, pues podemos establecer que estos triángulos son semejantes porque el ángulo A es común a los dos, por lo tanto es el mismo ángulo, es evidente porque es el mismo ángulo, por lo tanto mide lo mismo. Y en este caso B y D son ángulos rectos. Por lo tanto A y B en uno y A y D en otro son iguales y por lo tanto, o sea, A es igual a A, B es igual a D, por lo tanto tenemos esta igualdad. El ángulo C y E no hace falta ni medirlo porque sabemos que van a ser iguales, por lo tanto ABC es semejante a ADE. Un caso segundo, también parecido a este, es el de aquí. Aquí tenemos los triángulos otra vez ABC, ADE, los ángulos A, B y D. En este caso no son ángulos rectos, pero tenemos que BC en este caso es paralelo a DE. ¿Por qué? Porque sí, porque de alguna manera hemos establecido que lo son. Más adelante veremos cómo podemos saber si son paralelos o no. Pero en este caso vamos a suponer que sí, que nos lo han dicho, nos lo han asegurado y nos lo creemos. Entonces, dos rectas paralelas que inciden sobre una tercera recta, esas dos dan ángulos iguales. Por lo tanto, en este caso, debido a que BC es paralelo a DE y ambos inciden sobre la recta AD, entonces B y D son iguales. Como A es igual, porque es el mismo ángulo de los dos, tenemos que AB es igual a los ángulos A y B son iguales a los ángulos A y D, dos ángulos son iguales, los dos ángulos de un triángulo son iguales a dos ángulos del otro, el tercero tiene que ser igual por fuerza y por lo tanto ABC y ADE son semejantes. Bueno, veamos ahora otro caso. Aquí tenemos dos triángulos y en este caso ya no tenemos un ángulo igual, sino que los dos triángulos no están uno encima del otro. Entonces, en este caso, A y B, D y E son horizontales, por lo tanto paralelos. Y AC y DF, por algún motivo, sabemos también que son paralelos. En este caso, como tenemos dos paralelas, AB, DE,
que inciden sobre otras dos que también son paralelas, AC es paralela a DF, entonces podemos decir que A y D son iguales. Repito, si dos rectas paralelas, AB y DE, se cortan contra las dos rectas que también son paralelas entre sí, AC y DF, el ángulo que forman es el mismo, es decir, que A es igual a D. Y en este caso B y E son ángulos rectos, por lo tanto ABC es semejante a DEF. ¿Cómo sé yo que DF es paralelo a AC? Puede ser difícil, pero un caso que se emplea muchas veces en muchos problemas es, por ejemplo, en las sombras de un árbol con respecto a la sombra de un palo o de algo por el estilo. Entonces los rayos de sol, el suelo es paralelo, siempre un suelo es paralelo al otro suelo, son horizontales, y los rayos de sol, si están cogidos a la misma hora, podemos establecer que son paralelos y por lo tanto podemos establecer entonces este paralelismo que es necesario para esta semejanza de triángulos. Bien, caso siguiente. En este caso tenemos en O, tenemos los triángulos OBC y ODE, y en O tenemos dos rectas que se cruzan. Dos rectas que se cruzan, los ángulos opuestos son iguales. Por lo tanto, O y O' son iguales. Porque dos rectas que se cruzan, los ángulos opuestos son iguales. Entonces, O y O' son iguales, y además en este caso B y D son perpendiculares, son ángulos rectos, y por lo tanto OBC es semejante a ODE. Un caso muy similar en este caso, en el cual no son perpendiculares, pero por algún motivo sabemos que BC es paralelo a DE. Si sabemos que BC es paralelo a DE, por lo mismo que hemos dicho hace un par de casos, entonces tenemos dos paralelas, BC y DE, que inciden sobre la misma recta, la recta de B, y por lo tanto B y D son ángulos iguales. Entonces en este caso O y O' son iguales, B y D son iguales, y entonces OBC es semejante a ODE. Y estos son los casos más habituales, los que nos encontramos más habitualmente. Puede haber más, naturalmente, pero con estos se resuelve la mayor parte de los problemas. Ahora bien, vamos otra vez al problema inicial, a uno de los casos iniciales. En este caso de aquí, el tercer caso que vimos antes, habíamos dicho que BC es paralelo a DE. Pero ¿cómo podemos establecer que BC es paralelo a DE? Bueno, una manera de hacerlo es utilizando el teorema de Tales. El teorema de Tales dice que si son proporcionales los segmentos AB, AC y los segmentos BD y CE, entonces BC y DE son paralelas. Entonces, en este caso podemos tomar estas medidas y en este caso efectivamente 24 partido por 21 es igual a 32 partido por 28, es decir que hay una proporción, y entonces si hay una proporción, BC es paralelo a DE y entonces podemos establecer la semejanza de estos triángulos. En resumen, hemos mirado varias formas de ver cómo la igualdad de ángulos. Y también hemos visto que si podemos encontrar en dos triángulos dos ángulos de uno iguales a dos ángulos de otro, entonces los triángulos son semejantes. Y podemos establecer la semejanza de triángulos. Y si tenemos triángulos semejantes, entonces las dimensiones de un triángulo y de otro son proporcionales, y esto nos permite trasladar información de uno de los triángulos que conocemos a otro que no conocemos, lo cual nos va a resultar muy útil.